Listo, muchachos. Entonces, vamos ahora a hablar de autómatas finitos. Entonces, muchachos, los autómatas nos vayan a ayudar a describir estrategias computacionales para procesar realmente cualquier tipo de cosa que uno ve a su alrededor. Por ejemplo, uno puede tener un autómata digamos, representar un switch. Entonces, si usted lo presiona, inicialmente el switch está en off. Si usted lo presiona, pasa en on. Y si lo vuelve a pulsar, pasa a off. Por ejemplo, una máquina de estados para representar, por ejemplo, el reconocimiento de alguna palabra, eso luego lo veremos. Por ejemplo, uno para aceptar números decimales y otro para aceptar la palabra den. Por ejemplo, que encuentre la palabra den. Por ejemplo, entra la T, reconoce la T. Luego entra la H, reconoce la H. Luego entra la E, THE. Y finalmente la N, THE. ¿Listo? Eso es la forma general de los autómatas. Hay autómatas infinitos y autómatas finitos. Autómatas infinitos, pues son que tienen número infinito de estados. Pero nosotros vamos a tratar los autómatas finitos, los cuales tienen un número finito de estados. Entonces, los autómatas son máquinas abstractas que procesan cadenas, las cuales son aceptadas o rechazadas. Entonces, entra una cadena, va al autómata y él me dice, vea, yo le acepto eso o sencillamente no te acepto eso. El autómata posee una unidad de control que inicialmente escanea o lee la casilla desde el extremo izquierdo a la izquierda. Tiene unos estados o configuraciones internas, ¿vale? Pues eso lo hubiéramos visto en la máquina de Turing, pero pues necesitamos como 2 semanas adicionales para eso. Entonces, un autómata ¿de qué está compuesto? Está compuesto por una función de transición. Una función de transición permite pasar de un estado, estos son estados, a otro. Entonces, por ejemplo, la función de transición acá, cuando se hace la acción pulsar, cambia del estado off al estado on. Y si yo estoy en el estado on y hago la pulsación, pasa del estado off. Entonces, ¿cómo se representa la función de transición de estados? Por ejemplo, estoy en Q0 y entra una A, voy a Q0. Si entra una B, voy a Q1. Si estoy en Q1 y recibo una A, voy a Q1, y si recibo una B, voy a Q2. Y si estoy en Q2 y recibo una A, voy a Q1, y si recibo una B, sigo a Q2. A eso se le llaman la función de transición de estados. Vamos a tener un conjunto de estados que son llamados de aceptación. ¿Qué quiere decir? Que si han entrado el número o algunos caracteres y terminan ese estado, significa que la cadena es aceptada. En el caso de este autómata tenemos que si está en Q0 o en Q2, entonces la cadena es aceptada. Entonces, por ejemplo, vamos a ver A, B. Entonces, esta cadena U igual a B. Entonces, hay que aclarar que hay un estado inicial donde arranca la máquina. Entonces, donde arranca la máquina suele ser el estado Q0, pero pues podríamos especificar algo. Aquí lo indican, el Q0. ¿Listo? Tenemos que la máquina tiene un conjunto de estados, un alfabeto, tiene un estado inicial, tiene unos estados de terminación y una función de transición de estados. Entrada. Entonces, empezamos en Q0, ¿correcto? Y entra una A. Entonces, Q0, inicialmente, bueno, ¿cómo lo marco acá? Iniciamos en Q0. Entonces, entra una A. Entonces, estamos en Q0 y ¿qué pasa si entra una A? ¿A dónde va? ¿A dónde va, muchachos? Después de la A. Él arranca en Q0. Y si arranca una A, ¿para dónde se va? Según eso, muchachos, con una A. ¿Para dónde sigue? De acuerdo a esto, ¿para dónde se nos va? ¿Para dónde se nos va, muchachos? Para Q0, ¿correcto? Porque es que aquí la función lo dice. Listo. Luego llega otra A, la segunda A. Listo, ya procesamos esta, sigue esta. Entonces llega otra A, sigue Q0. ¿Listo? Sigue en Q0. ¿Por qué sigue en Q0? Porque de allí arrancó. Luego llega una B. Cuando llega una B, ¿para dónde se nos va? Muchachos, ¿para dónde se nos va? Para Q1. Listo. Estoy en Q1. Creo que lo más conveniente es correr esto para hacerlo un poco más claro. Entonces, en Q0 llega una A, va para Q0. Si llega una A, va para Q0. Si llega una B, va a Q1. Y si estoy en Q1 y llega una A, ¿para dónde me manda? ¿Para dónde me manda? Estoy en Q1 y me llega una A. ¿Para dónde me manda? Para Q1. O sea, se queda igual. Entonces llega a Q1. Bien, muchachos. Y ahora, estoy en Q1 y me llega una B. ¿Para dónde me manda? De acuerdo a la función de transición de estados.
Si estoy en Q1 y me llega una B, ¿para dónde me manda? Para Q2, ¿correcto? Entonces, y la cadena ha terminado. Y me dice que Q2 es un estado de aceptación. ¿Qué significa eso? ¿Esa cadena la aceptamos o la rechazamos? De acuerdo a lo que les acabo de hablar. ¿Esa cadena el autómata la acepta o la rechaza? De acuerdo a eso. Si ustedes observan, como termina en Q2, la cadena es aceptada. ¿Por qué? Porque termina en un estado de aceptación. Eso lo indicamos. Bien, y ahora miremos por qué se rechaza esta cadena. Vamos a acá la función de transición. Voy a necesitar la función de transición aquí abajo. Entonces, esta función de transición prácticamente lo es todo. Entonces, vamos acá, la pegamos. Ok. Vamos a pegar esta función de transición toda bonita. Entonces, muchachos, arrancamos con A, ¿sí o no? Entonces, como el estado inicial es Q0 y llega una A, me mantiene en Q0. Llega otra A y me mantiene en Q0. Perdón, el estado inicial es Q0 y si entra una A, me lleva a Q0. Si estoy en Q0 y me llega una A, sigue en Q0. Pero si en Q0 llega una A, me manda a Q1. Si en Q1 llega una A, me manda a Q1. Y si llega una B, ¿a dónde me manda? A Q2. ¿Correcto? Y ahora, si llega una A, ¿para dónde me manda? Si estoy en Q2, si llega una A, ¿me manda a dónde? A Q1. Y miren acá. Y termino en Q1. Dado que Q1 no es un estado de aceptación, entonces la cadena es rechazada. O sea, el autómata no la acepta. Dice, no, esa cadena no la acepta. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para reconocer expresiones regulares. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a utilizar los autómatas para mirar si una cadena pertenece a un lenguaje dado. Por ejemplo, todas las cadenas que comienzan con A y terminan en B. Todas las cadenas que tienen número par de A's y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a diseñar ahora último. Entonces, muchachos, vamos a tener autómatas finitos deterministas AFD y vamos a tener autómatas finitos no deterministas AFN o AFND, cualquiera de las dos. En el taller están como AFND, pero es lo mismo, ¿listo? Entonces, un autómata finito determinista, ¿qué va a tener? Va a tener un conjunto de estados, acá Q, va a tener un alfabeto, va a tener un estado inicial, va a tener un conjunto de estados de aceptación, o sea que si la cadena termina allí, entonces es aceptada, y vamos a tener una función de transición de estados. Es una función, ¿listo? Que va a coger estados, producto cruz, el alfabeto. ¿Qué quiere decir esto? Pues si hay 5 estados y 4 letras, va a ser Q0A, Q0B, Q0C. Básicamente hace un producto cartesiano entre ellas. Y esta función recibe un elemento del producto cartesiano entre Q y el alfabeto y nos va a dar un estado. Entonces, básicamente lo que va a hacer para un estado dado y un símbolo de entrada dado, pues nos va a dar como resultado hacia un estado que nosotros vamos. Y una FD puede ser representado por grafo dirigido y etiquetado. Miren este. Este que ustedes ven aquí está preparado para reconocer a asterisco. Aquí no se ve muy bien, por eso lo coloco acá. Los estados que son de aceptación, muchachos, vamos a ponerlos con doble círculo, ¿listo? Para reconocerlos. Entonces, el estado de aceptación es Q0. Aquí tenemos Q0 y Q1. Q0 es estado de aceptación, ¿por qué? Porque como yo quiero aceptar epsilon, entonces si entra epsilon, es aceptado. Si entra A, miren acá, vuelve al mismo. Si entra AA, es aceptado y cualquier cantidad de A's. Si el estado inicial es de aceptación, se acepta la cadena vacía, porque el estado de inicio es el donde se está parado. Entonces usted inicia en el estado inicial y si llega a la cadena vacía, pues no hay nada que hacer, estás parado en el mismo, o sea, no hay transición. Entonces te quedas en el mismo estado. Entonces, por eso, cuando la cadena vacía se acepta, el primer estado es de aceptación. Muchachos, ¿alguien me puede explicar la transición a Q1? ¿Y por qué no se puede salir de Q1? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos a Q1? ¿Cuál es qué tiene que pasar para que lleguemos a Q1, muchachos? ¿Se les fue la energía o qué? Que entre una B. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Se fue la energía en Tuluá o algo así? Que vi que salieron muchos de repente.
¿O falló algo así, muchachos? Pues ya pasó el martes igual, que la energía falló. Bueno, entonces, efectivamente, si entra una B, llega a un estado que no puede salir. Esto le conoce como un estado foso, o sea que ya la cadena no se puede arreglar. ¿Cómo así que no se puede arreglar? Porque como él reconoce asterisco, entonces no hay forma de salir de ahí. O sea, una vez que llegue una vez se dañó, no es asterisco, no hay forma de arreglarlo. Bien, muchachos. Miren este. Este reconoce a más. Miren acá, este es estado de aceptación. Entonces llega una A y se queda aquí. Y luego, si llega una B en cualquier lugar, llega a este Q2 y ahí se pierde. Porque ya no hay forma de aceptarlo. Muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Por qué el estado inicial ahí no es de aceptación? ¿Por qué el estado inicial ahí no es de aceptación? Porque exactamente no acepta epsilon. Recuerden, si se acepta epsilon, el estado inicial debe ser de aceptación. Miren esto. Este es uno que reconoce A más, B más. Entonces, miren acá. AFD que reconoce A más, B más. Vamos a analizar no. Este reconoce todas las cadenas que tienen un número par de símbolos. A ver, analicemos. Se recuerden que las cadenas de tamaño cero, se consideran pares. Entonces, si llega una A acá, vamos una. Llega una B, pasa a Q1. Y llega cualquier otra, A o B, y vuelve a Q0. ¿Por qué? Este estado que está haciendo y este estado que está haciendo. ¿Qué pena ahí? ¿Qué ven ahí, muchachos? Ese reconoce las cadenas de tamaño par. ¿Por qué? Porque alguien la ve o no la ve, muchachos. ¿Por qué, muchachos? ¿Qué ven ahí? Veo muy inestable la conexión, muchachos, para algunos. Me estoy preocupando. No, muchachos, ¿se dan? Nada, muchachos. Bueno, espera un minuto más a ver. Vale, porque lo que pasa es que este captura las cadenas de tamaño par y este captura las cadenas de tamaño impar. ¿Por qué? Observe, inicialmente epsilon se considera de tamaño cero, entonces es aceptado. Si llega a una A, ¿qué pasa? ¿Esta cadena qué tamaño tiene? ¿Par o impar? Impar. Entonces, si llega una A o una B, pasa a Q1. Q1 no es de aceptación. ¿Y qué pasa si después llega una B? ¿Dónde termina? En Q0. Y Q0 es estado de aceptación. Y ahora, llega otra A. ¿Para dónde se me va? De acuerdo al grafo, a Q1. Y así. Entonces, este va a almacenar cadenas de tamaño impar y este va a tener cadenas de tamaño par, por esa razón. Miremos este otro caso. A más, B más. Observen acá. A más, sí, A más. Y B más. ¿Sí lo ven acá, muchachos? Y eso que a este autómata le falta un detalle. Si llega una B aquí, o si llega una A por acá, va a quedar así. Ya les vamos a hacer por qué. Este es A, B. Bien, muchachos. Este va a reconocer A más B más. A más B más, ¿qué característica tiene? ¿Qué característica tiene? ¿Qué característica tiene eso? A más B más. ¿Qué significa A más B más? ¿Qué característica tienen esas cadenas, muchachos?
No. O sea, no. Muchachos, A más B más son las cadenas que inician por cualquier cantidad de A's seguidas por cualquier cantidad de, bueno, iniciadas por una o más A's y terminadas con B o más B's. ¿Sí me siguen allí, muchachos? Inician con una o más A's y terminan con una o más B's. ¿Sí lo ven aquí, muchachos? ¿Sí me entienden esto de aquí? Bien, entonces observen, si llega una B de entrada, ¿por qué se daña? ¿Por qué se daña? Esto es lo que se conoce como un estado foso. O sea, es un estado que no hay forma de salir de él. ¿Por qué si llega una B llega a ese estado? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Si entra una B de una vez. ¿Por qué ya se daña? Si entra una B de una vez. O sea, si la cadena inicia con B, ¿qué pasaría? Si la cadena inicia con B. Exactamente, William, correcto. Entonces, llega A, cualquier cantidad de A's, y luego B y cualquier cantidad de B's. ¿Qué pasa si después de las B llega una A? ¿Por qué se daña? ¿Por qué se daña también? Debe terminar con B. Correcto, correcto, exactamente, correcto. Entonces, por eso es ese estado de aceptación. Entonces, el diagrama y la tabla de transición determinan si el autómata es finito determinista o no determinista. Entonces, ¿qué pasa? Muchachos, en los autómatas deterministas, estos, todas las transiciones deben estar dibujadas. ¿Cómo así todas las transiciones? Miren acá, con A, con B. El alfabeto de este señor es AB. Entonces, todas las transiciones deben estar dibujadas. La primera. Y usted solo puede pasar de un estado a otro con una transición. Es decir, que A, si está en Q0 y llega una A, va a pasar a Q1. Pero con esa misma A no puede pasar a ninguna otra parte. O sea, es definir. La pareja Q0, A va a llevarte a Q1. O la pareja Q0, B te va a llevar a Q3, que es este de acá. Pero no te puede llevar dos estados al mismo tiempo. O sea, es decir, hay una transición definida entre un estado y un símbolo de entrada. Siempre va a dar el mismo estado. ¿Listo? Esa es una cosa que es autómata finito determinista. Y otra cosa, todas las transiciones deben estar definidas. Entonces, miren acá. Entonces, ¿es determinista o no determinista? Entonces, bueno, aquí tenemos esto. Entonces, lo primero es, muchachos, todas las transiciones están definidas. O sea, la combinación de estado con las entradas, todas deben estar definidas. Y es de anotar que la tabla de transición por cada pareja QI, símbolo de entrada, hay un estado QI, por eso delta es una función de transición. Es una función. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, muchachos, vamos a ver cómo podríamos reconocer esto. El más, muchachos, el más, para que no se me estresen, es igual a la unión. ¿Estamos de acuerdo? El más es igual a la unión. Aquí para que no os preocupéis. Esperen, aquí hay un error. Creo que aquí hay un error, por fin lo detecté. Muchachos, aquí hay un error. Esto realmente es un error de látex. ¿Qué creen que es esto que estoy diciendo? Realmente estos más, ¿qué creen que son, muchachos? Pero yo hago el cambio. ¿Qué creen que son esos más? Sí, son las cerraduras. Esperen, yo les corrijo de inmediato. Entonces, vamos acá. Esto es, bueno, esto es en disquetas. De una vez voy a corregir eso porque también lo detecté hace 3 semestres y no lo corregí. Entonces, eso está en la versión 2019.2 en lenguajes. Entonces, vamos a buscar esto, que reconoce este AFD. Entonces, esto está acá. Listo. Entonces, aquí hay un error. A más, entonces realmente es así. Es pegado así.
y esto es pegado así. Si no, no tendría sentido. Listo. Esperen que compile. Listo, muchachones. Voy a compilarlo. Solo bacano de látex. Por eso soy un amante de látex. Listo. Entonces, obviamente aquí no lo va a corregir de inmediato. Tengo que cerrar y volver a abrir. Entonces, volvemos a abrir y volvemos ahí. Entonces, volvemos ahí. Listo, ahí está. Entonces vamos a borrar esto. Y ahí está. Bueno, vamos a ver un autómata que reconoce ese señor. Entonces, muchachos, para diseñar este autómata, ustedes, la recomendación es mirar primero la cadena mínima que se acepta. ¿Cómo así la cadena mínima? La cadena mínima, muchachos, es poniendo la cadena mínima es una estrategia. Entonces, lo primero es ver la cadena mínima. Entonces, ¿la cadena mínima qué es? Entonces, primero, la cadena mínima es cambiar la cerradura. ¿Por qué creen que cambiamos la cerradura de clean? ¿Por qué creen que la cambiamos, muchachos? ¿Por qué creen que la cambiamos? ¿Cuál es la mínima expresión de la cerradura de clean, muchachos? Epsilon. Es la mínima. Sí, es lo mínimo que ella hace. Y la cerradura de clean por epsilon. Entonces, cambiar la cerradura de clean por epsilon y cambiar la positiva, ¿por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que cambian la positiva? ¿Cuál es la mínima expresión de la cerradura positiva? Por ejemplo, yo tengo A más. ¿Por qué creen que lo cambiaría? Correcto. Por A elevado a la 1. Correcto. Cambio por elevado a la 1. Correcto. Y luego, 3, en los lugares donde hay cerraduras, sean clean o positivas, entonces coloco ciclos. Y ya está. De esa manera puedo diseñar el autómata. Entonces, miremos la mínima expresión de esta cadena. Sería B seguido por A. Miren que esto tiene un asterisco. Entonces, todo esto lo puedo reducir a epsilon. Entonces sería BB. ¿Sí lo pillan allí, muchachos? Que esta cadena yo la reduzco a BB. ¿Sí lo pillan allí? ¿Por qué la reduzco a BB? ¿Cuál es la mínima expresión de la cerradura positiva? La cerradura de clean. ¿Cuál es la mínima expresión si usted tiene un R asterisco, qué es lo mínimo que ella puede ser? Muchachos, necesito que vayan conmigo. ¿Cuál es la mínima expresión de exactamente epsilon? Y eso es lo que acabé de hacer acá. Y luego, la misma expresión de la cerradura positiva, pues es quitarla sencillamente, es R elevado a la 1. Entonces, muchachos, ¿por qué sencillamente esto como BB nomás? ¿Por qué? Porque esto dejé como BB únicamente. Porque únicamente la dejé como bebé. B seguido de B y ya. ¿Por qué la dejé así, muchachos? A ver, alguien, muchachos, escriba o diga. ¿Por qué sencillamente la reduje a 2B? Porque todo esto lo puede reducir a 2B. Profe, porque digamos, eso sería epsilon y quedaría B concatenado con epsilon concatenado con B, daría BB. Ajá, correcto. Y exactamente, lo cambié por 1 y todo esto lo cambié por ceros. ¿Listo? Esto lo cambié, bueno, esta interna, todo esto se lo come ella y esto lo cambié por 0. Obviamente voy a tenerlas que considerar ahora. Entonces, muchachos, esto se reduce a lo siguiente. Entonces, la mínima cadena aceptada es
BB. ¿Es claro, muchachos, que la mínima cadena aceptada es 2B? ¿Estamos claros con eso, muchachos? ¿La mínima cadena aceptada ahí es 2B? Sí, porque todo esto está con asterisco. Y no importa con lo que haya acá adentro, lo mata. Es por eso, William, es por eso. ¿Sí lo pillas? Listo. Entonces, vamos a meter primero esta asterisco. Entonces, esta asterisco es sencilla de meter. ¿Por qué? Queda volando acá. Entonces, llega cualquier cantidad de A's. ¿Listo? ¿Y cuándo sale? Cuando llegue esta B. ¿Sí llegan allí, muchachos? Lo que acabo de hacer. Aquí se puede quedar con A's, lo que él quiera. ¿Sí? Entonces, esta A queda volando aquí. Porque ella va a salir cuando llegue una B. Ahora, esto puede ser epsilon, por eso me lo salté. Luego llega una B. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo que mirar la otra alternativa, que llega A más, B más, BB. Entonces, aquí hay una alternativa. Entonces, si llega una A, va a saltar un estado por acá. ¿Por qué? Porque tengo que considerar esto. ¿Cuál es la cadena mínima de ese pedazo, muchachos? Ignorando este de acá. ¿Cuál es la cadena mínima de este? Para poder salir. ¿Cuál es la cadena mínima? De este pedazo para poder salir. De ahí. No, o sea, ignorando esto, William. Ya este que pasa acá ya es el asterisco, ¿sí me entiendes? O sea, yo ya pasé de aquí con B. De Q1, Q2 es suponer que esto es epsilon. Pero necesito analizar qué pasa cuando él entra acá, cuando llega hasta A. ¿Cuál sería la mínima cadena de este solo pedazo? Ignorando obviamente el asterisco. ¿Cuál sería la mínima cadena de este pedazo? Correcto. Sería, miren acá, A, B, A, B, B. Entonces, miren lo que voy a hacer. A, luego B, luego tengo AB, luego A, luego B, ¿correcto? B, B, A, B, B y luego B. Listo. Entonces, esto es lo que yo tengo acá. Entonces, muchachos, observen lo que voy a hacer. ¿Por qué, muchachos, me voy a devolver a este mismo estado con B? ¿Por qué me devuelvo? A ver. ¿Por qué me devuelvo allí mismo? A ver, ¿por qué me devuelvo allí mismo, muchachos? ¿Por qué me devuelvo a mí mismo? Correcto. Es que exactamente para que siga la cadena. Entonces, si llega A, B, B, sencillamente yo sé que tengo que volver aquí mismo. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo aquí mismo, muchachos, ya estoy esperando la otra B. Ahora, si llega otra A, pues bueno, siga por ese lado. No hay nada más que hacer. ¿Sí me entienden allí, muchachones? Exactamente. ¿Sí me entienden este ciclo que acabé de hacer acá? Q3, Q4, Q5. Los que sí estén verdaderamente perdidos, muchachos, recomendación, repetirse este video, porque esto lo voy a pedir. O sea, va a aparecer una expresión y usted tiene que poner el autómata. ¿Listo? El autómata usted lo deben de colocar. ¿Listo? Eso es parte del parcial. ¿Listo? Entonces, muchachos, y devuelve con B. Listo. Ahora voy a arreglar este A más. Si ustedes ven, aquí puede llegar una o más A's, entonces la A puede quedarse clavada aquí, sin ningún problema. Y luego, después de la B, sigue A más. Y la A puede quedarse clavada acá. Porque puede llegar una o más A's. Y así de esa manera trato las cerraduras. Las cerraduras van a terminar como realimentaciones. Entonces, voy a tener que esto puede estar o no puede estar. Entonces, si no está, pasa. Y si está A, se puede quedar las A's que quieras. Este pedazo de aquí que está cumpliendo, muchachos. Este pedazo de aquí que cumple. Llega una A y se queda volando. ¿Esto qué está cumpliendo? ¿Qué expresión está cumpliendo? Nada y sigue con As. Y únicamente sale con B. ¿Qué está esperando ahí? ¿Qué estamos mapeando ahí, muchachos? Cuando hago eso. Correcto, Miguel Ángel. Correcto. Nada más.
Bien, por acá estoy mapeando también a más. Si ustedes ven, llega una A y con A se queda ahí. Chan, chan, chan. Y únicamente sale cuando llega una B y luego regresa acá. Y ya ahí, ya hice eso. Cuando es una cerradura de este tipo, cuando ya es algo grande asterisco, pues básicamente observen que esto es como tener esto, muchachos. Observen que esto es similar a tener esto. Esto es A asterisco. ¿Por qué todo este pedazo, muchachos, que ustedes ven aquí, todo este pedazo que se devuelve? ¿Por qué es todo esto asterisco? ¿Por qué es toda esta expresión asterisco? Miren que es similar. Simplemente que el ciclo se expandió. ¿Qué pasó con el ciclo? ¿Qué pasó con esta realimentación de acá? ¿Qué pasó, muchachos? Con ese bucle. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo tuve que expandir así, muchachones? ¿Por qué lo tuve que expandir así? ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué lo tuve que expandir así? Para cumplir esto. O sea, ¿esto puede estar o no puede estar? Entonces, dado que es asterisco, muchachos, entonces esto obliga a que chan se repite, chan se repite, se repite, se repite, se repite y sale únicamente con B. Y aquí ya llegamos al final. Y nos falta, últimamente, nos falta este asterisco, que es básicamente esto de acá. Porque él puede terminar en cualquier cantidad. ¿Listo, muchachos? ¿Es entendido cómo diseñé este autómata? Muchachos, ¿sí se entendió? ¿Cómo diseñé yo este autómata? Entonces, muchachos, ahora nos falta colocar las transiciones que no hemos colocado. Las transiciones que no están son aquellas que dañan la cadena. O sea, que si la cadena se va por ahí, entonces a esto yo le llamo un estado foso. Es un estado donde si hay un error, ya sencillamente cae allí. ¿Cómo cae allí? Entonces, miremos, aquí está A y B, aquí está A y B, aquí está A y B, y aquí, ¿qué pasa si llega otra B, muchachos? ¿Qué pasa si llega otra B? O sea, después de esta B, ¿qué pasa si llega una B? Después de esta B, estamos ahí. ¿Qué debería de pasar? Los temas del parcial es hasta lo que veamos hoy, Joan. Entonces, si está esta B aquí, ¿qué pasa si llega otra B, muchachos? ¿Qué pasa si después de esa B llega otra B? ¿Qué sucede? Se daña. Entonces, al dañarse, ustedes lo mandan al estado foso. Entonces, este es B. El estado foso es un lugar donde usted nunca puede salir. No importa lo que llegue, ya básicamente se dañó. ¿Listo? Bien. Entonces, listo. Acá llega una A, acá llega una A y una B. ¿Y aquí qué pasa si después de esta B, aquí llega una A? Si aquí llega una A, ¿qué pasaría en ese Q6? Si llega una A. ¿Qué pasaría ahí? También se daña. Entonces lo mandamos al estado foso también. La A. Listo, aquí ya tenemos. Y si después de esta B llega otra B, también se daña. O sea, si aquí ya salimos de la cerradura y llega una B, también se nos daña. Entonces, también lo mandamos al estado foso. Entonces, muchachos, como pueden observar, este es el autómata que reconoce esta cadena. Bueno, ya si quedaron muy perdidos, muchachos, lo que deben de hacer es, pues, repetirse el video, ¿listo? Entonces, ¿qué más toca hacer acá? Vamos a hacer la tabla de transición de estado. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Miren las cadenas mínimas. Las cadenas mínimas es considerando las cerraduras de Kleene como epsilons y las cerraduras positivas como elevado a la 1. Y ya las cerraduras se arreglan poniendo bucles. De esa manera se diseñan estos autómatas. Ahora bien, tenemos en total 7 estados. Entonces, el estado actual, Q-sui, si entra A o entra B. Entonces tengo Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, se me está torciendo, Q5, Q6 y Q7. ¿Listo? Vamos a hacer la tabla de transición de estados. Q0, si entra A va a Q0 y si entra B va a Q1. Q0, Q1. Si estoy en Q1 y entra A, voy a Q3 y B, voy a Q2. Entonces, Q3, perdón, ¿ese era Q3? Sí, Q3 y Q2. Bien, y Q2 lo ponemos como aceptación, ahí lo ponemos el S. Q2, si entra A, va a Q2, y si entra B, va a foso, Q7. ¿Listo?
Entonces, de esta manera colocamos la tabla de transición de estados. Q3. Si está en A, Q3, y si está B, Q4. Q3, Q4. Luego, Q4. Q4, si llega A, va a Q5, y si llega a B, va a Q7. Q5, y aquí va a Q7. Si estoy en Q5 y llega A, voy a Q5 y B, voy a Q6. Entonces, Q5 y aquí voy a Q6. Si estoy en Q6, llega una B, voy a Q1 y una A me lleva a Q7. Q7, Q1. Y finalmente, Q7, cualquier forma, me lleva a Q7. Esta es la forma de mapear esto. Entonces, muchachos, la estrategia es, número 1, cambiar cerraduras de clean por epsilon. Número 2, cambiar cerraduras positivas por elevado a la 1. Y en los lugares donde hay cerraduras, colocar ciclos. ¿Sí? Eso de esa manera se ataca eso. Bueno, este es una que reconoce múltiplos de 2. Voy a poner aquí una de ejemplo adicional. Y, por ejemplo, un autómata que reconozca A asterisco, B, A más, B asterisco, unión, B asterisco, A, luego B asterisco A y B más, por ejemplo, así. ¿Listo? Pongámoslo así. ¿Vale, muchachos? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes tienen uniones, voy a ponerle aquí asterisco para joder la vida. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la cadena mínima aceptada, muchachos? ¿Cuál es la mínima cadena que acepta esta expresión regular? ¿Cuál es la mínima? Epsilon. Entonces, eso quiere decir que hay un Q0, que es estado de aceptación. Q0 es estado de aceptación. Nada más que será. Listo. Vamos a ver las dos posibilidades. La unión, muchachos, hay que manejarla separada. O sea, ustedes lo que hacen es dividir. Si es posible, si no les toca mirar los comunes. Entonces, ¿cuál es la mínima cadena aceptada por este lado y cuál es la mínima cadena aceptada por este? ¿Cuál sería la mínima cadena aceptada por este lado? Recuerden que la unión es esto o esto. ¿Cuál es la mínima cadena aceptada aquí? BA, correcto. ¿Y la mínima cadena aceptada por acá? ¿Cuál sería? AB, correcto. Entonces, nos tocaría por un lado A y por un lado B. Entonces, B y luego A. ¿Listo? Y esta vendría siendo cadena de aceptación. Entonces, este es Q1 y este es Q2. Listo, muchachos. Y ahora, tenemos Q1, correcto. Q3. Entonces, aquí nos iríamos con A. Y B sería Q4, que es estado de aceptación también. O sea, este acepta la primera unión, este acepta la segunda unión. Cuando tienen uniones les toca bifurcar. Y si tienen cosas en comunes, van hasta la parte común y luego bifurcan. Listo, muchachos. Ahora, vamos a ver. Vamos a tratar este asterisco. Este asterisco de acá, muchachos. Entonces, aquí hay una especie de, como de lío. Hay una especie de lío. Porque si yo coloco asterisco acá, muchachos, si yo coloco asterisco acá, ¿qué pasa si yo coloco así? ¿Qué pasa si yo coloco asterisco ahí? ¿Qué pasaría, muchachos? ¿Qué pasaría si yo coloco asterisco ahí? Ajá, exactamente. Entonces, aquí ya nos toca como analizar. Si ustedes ven, aquí sale una A para aceptar a B, pero como estas puede comenzar en B, ahí lo conveniente, muchachos, es hacer esto. Miren lo que sucede ahí. Eso ya es de análisis. ¿Por qué la devolví? ¿Alguien entendió por qué la devolví? Pero el problema, no, ahí se me... No, la unión, muchachos, no. La unión me toca con epsilon transiciones. Más bien, no, sí, no, definitivamente la unión me toca con epsilon transiciones, porque es que se complica muchísimo, se complica muchísimo. Porque es que, bueno, estas son las comunes. No, es mejor manejarlo con epsilon transiciones, pero si no lo alcanzamos a ver. Es que lo que pasa es que con epsilon transiciones, usted puede hacer eso. Epsilon y epsilon. Entonces, aquí ya arranca con esta y aquí ya arranca con esta. Entonces, ese sirve mucho para las uniones. Entonces, no les voy a colocar eso en el parcial, ¿vale? Sí, ya me di cuenta
que para ese necesito epsilon transiciones que se ve más adelante. Ni modo. Pero vamos a hacerlo solo con este bebé. ¿Listo? Entonces, este únicamente acepta a B, porque si no, como ven, se complica demasiado. Bueno, entonces, este es Q0. Entonces, este recibe. La primera cadena es BA. ¿Listo? La primera cadena aceptada es BA. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Entonces, yo tengo Q1 y Q2, ¿vale? Entonces, como esto acepta la cadena vacía como entrada, entonces, pues, por eso el estado inicial es Q0. O sea, este estado inicial, pues, puede aceptar epsilon, entonces Q0 es de aceptación. Listo, a ver. Luego, tengo asterisco. Asterisco lo soluciono de esta manera. ¿Listo? Asterisco lo soluciono de esta manera. ¿Listo? Chan, chan, chan. Llegan las que quieren. Pero hay un problema porque hay un problema allí que estoy viendo. Es que hay algo que me molesta. Es que si él acepta epsilon, muchachos, si él acepta epsilon, entonces, entonces ahí hay un problema porque ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa si llega a esta cadena? ¿Qué pasaría con el autómata que estoy diseñando? De hecho, me puse uno difícil sin darme cuenta. ¿Qué ven ahí? ¿Qué pasaría si llegan 3 As? ¿Ese autómata lo aceptaría o no lo aceptaría, muchachos? Píllanlo bien. ¿Ese autómata lo aceptaría o no lo aceptaría? No cumple y el autómata lo está aceptando. Si ustedes ven, llegan 3 As y ¿en qué estado terminan? ¿En qué estado terminan las 3 As? Muchachos. ¿En qué estado terminan las 3 As? Si yo pongo 3 As, llegan 3 As y estoy en ese autómata. ¿Dónde termina? ¿Dónde terminaría? Estoy en Q0 y llega una A. ¿Para dónde me manda? Para Q0. Otra vez para Q0. Entonces esto sería aceptado. Yo les hago una pregunta. ¿Esta cadena está dentro de esta gramática? Sí, correcto, Joan. ¿Esta cadena está dentro de esta gramática? O sea, 3 As es aceptado por esto. Entonces, empieza por A. 3 A sería aceptado por este autómata, por esta expresión. Correcto. Entonces, cuando pase eso, yo recomiendo este truco. Poner A acá, crear un estado. Lo que hacemos aquí es clavar las As. ¿Y cómo nos salimos? Con B. ¿Sí lo pillan allí? Lo que acabé de hacer. ¿Sí pillan lo que acabé de hacer, muchachos? Con A me salgo. ¿Sí? ¿Y cómo regreso? ¿Cómo regreso? ¿Sí pillaron lo que acabé de hacer aquí? Para manejar ese asterisco. ¿Con eso qué me evito? Muchachos, ¿con eso qué me evito? Con lo que acabé de hacer. ¿Qué me evito con esa salida que tuve ahí? ¿Qué me estoy evitando? ¿Qué me estoy evitando ahí, muchachos? Exactamente, evito que cadenas llenas de A. Entonces, la A llega acá y ¿cuándo sale? Con B. Luego dice A más y luego B asterisco. Este B asterisco es facilísimo de manejar. ¿Por qué, muchachos? Porque acá. Pero, muchachos, ¿qué hago con A más? ¿Qué hago con A más, muchachos? ¿Qué hago con A más? O sea, tengo un problema. Tengo 2 cerraduras seguidas. De hecho, no puedo hacerlo tan fresco. Acá. ¿Qué problema tengo con A más, muchachos? Con A más. Que después de A, si llega una B, ¿qué pasa? Si llega una B, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué tiene que pasar si llega una B? O sea, llega cualquier cantidad de A's, ¿sí o no? Y si llega una B, después de esa B, ¿qué tiene que pasar? Después de esa B, ¿qué tiene que pasar? O sea, llega una A, llega cualquier cantidad de A. Si llega una B, después de esa B, ¿puede llegar alguna A, muchachos? Correcto. Entonces, lo que a mí se me ocurre es hacer esto. Si llega una A, quédese aquí. ¿Correcto? Y si llega una B, haga eso.
Entonces podríamos tener eso. Miren acá. ¿Por qué? Porque si llega una A y llega cualquier cantidad de A, sigue siendo válido. Pero ¿qué pasa si llega una B? Después de las Bs, ¿qué tiene que pasar? Solamente llegar Ds. Ya si ya aquí llega una A, se daña. ¿Listo? ¿Estamos ahí, muchachos? Bien, muchachos. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo más duro? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, muchachos? Ahí. ¿Qué nos falta? Ahí tenemos una deuda. Que de hecho estoy pensando cómo la hago. ¿Qué vemos ahí? No, el foso es el más fácil. El foso es colocar las que falten. Pero mira, Miguel Ángel, nos falta este asterisco. ¿Lo ves? Este asterisco acá. ¿Cómo carajos arreglamos eso? Entonces, yo sé que esta expresión me acepta ya esto. Y ahora yo necesito ponerle el asterisco. Entonces, cuando lastimosamente ustedes no lo alcanzan a ver, los autómatas con epsilon transiciones solucionan esto re fácil. Sencillamente, no, pues haga eso. Epsilon y ya. Pero yo no puedo usar eso. Voy a saber qué se me ocurre a mí, cómo solucionar ese impasse. Eso acepta asterisco. Entonces, debo volver a la cadena inicial. Entonces, a ver. ¿Cómo vuelvo a la cadena inicial con estos? Entonces, yo tengo A más B asterisco. Muchachos, vamos a ver si podemos con este autómata. A ver, pillo. A ver qué se me ocurre. No. No, muchachos, esto no, para eso necesitamos un autómata finito no determinista. Vea pues. Venga, yo miro a ver. Este asterisco me obliga a tener un ciclo. El problema de hacer ese ciclo es que yo aquí estoy reconociendo ya esta cadena. ¿Listo? Estoy reconociendo epsilon y esta cadena. Vale. Entonces, si yo estoy aquí parado, la siguiente cadena podría comenzar por A, pero no tengo forma de diferenciarlas tan fácilmente. Entonces, muchachos, por ahora dejémoslo acá. Esta misma expresión se la voy a mostrar con una fn y van a ver que sí se puede hacer. ¿Listo? Esto es con un autómata finito determinista. Entonces, sí, me tocó quitar esto. Yo les voy a mostrar que con una fn es mucho más sencillo de hacer. Entonces, ¿qué me falta? El foso. El foso es llenar las que hacen falta. Entonces, si aquí llega una A, si aquí, bueno, aquí está I, B, si aquí llega una B, y creo que esas eran las únicas que me hacen falta. Ajá, aquí hay B, hay B, hay B, hay B, hay B. Entonces, aquí me tocó cambiarlo bastante. U4. Entonces, muchachos, esta es la expresión que al final reconoce. Esto, lastimosamente, no salió como yo quería. Pero bueno. Entonces, A asterisco B, A más B asterisco. Y aquí, pues ya pintamos el foso. El foso es cuando ya no tiene arreglo la cadena. Y sería A, B. Entonces, cualquier cosa. Por ejemplo, una B después de esta B lo daña. Por ejemplo, una A después de esta B lo daña. ¿Sí? Esas son las dos condiciones. Y miren, una B después de esta B lo daña. Y una A después de la B lo daña. ¿Sí? Entonces, son las únicas dos formas que se daña la cadena. Y ahí pintamos el foso. Ya aquí dibujaríamos lo que es la función de transición de estados. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Entonces, los símbolos A y B. Entonces, A me lleva a Q, B, Q4, Q5. ¿Qué más ciego? Q5. Entonces, aquí tenemos Q5. Con A me lleva a Q4. Con B me lleva a Q1. Q1 con A me lleva a Q2. Y aquí me lleva al foso, que es Q5. Q2 con A me lleva a Q2. Con B me lleva a Q3. Q3 con A me lleva a Q5 y si no a Q3, Q4 con A me lleva a Q4 y con B me lleva a Q2 y el foso no se puede salir. Y esta es la función de transición de estados. Ahí me tocó reducirla un poquito, ¿listo? Ya van a ver que con AFN se puede hacer. Con AFN se puede hacer más fácil y hay una equivalencia entre AFN y AFD, aunque no es perfecto. Listo, muchachos. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Preguntas, sentimientos? ¿Vale, muchachos? Ya les toca practicar con los ejercicios del taller para que hagan FNs y FDs. ¿Listo?
Los comparten si quieren en el foro. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, listo? ¿Preguntas? No, la unión, el problema de la unión es que para ese necesito un automata. No, la unión sí entra al parcial, pero la unión yo la saco fácil con AFN. Yo la saco más fácil con AFN. Ya vas a ver por qué. Miguel, yo saco más fácil, con FN, saco más fácil la unión. Ya ahorita vas a ver. No, la unión sí entra, pero en AFNs. En FNs. En FNs sí se puede hacer. ¿Listo, muchachos? Necesito saber si sí o no, pues para decir el descanso o no. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos a las y 37. ¿Listo? A las, creo que son las 3 y 37. Ah, no, 4 y 37. ¿Listo? Entonces, bueno, cierro acá por ahora. ¿Listo? Pues, muchachos. Entonces, paro la grabación. 4 y 37.